racimales. ¿Qué significa esto? Que tienen como tubitos a nivel morfológico. Los vacinos tienen forma de tubito y tienen forma también como alveolar. Las glándulas salivales menores, la característica es que este no tiene una cápsula, que es una cápsula, es tejido conectivo denso y regular que le da una forma determinada. Y su secreción, como ya les indiqué cuando vimos cavidad bucal, son liberadas a nivel de la mucosa oral o en la porción de la lengua. Si recordaban las caliciformes por la porción posterior, estas papilas tenían estos surcos y en estos surcos se liberaban estas secreciones, especialmente la de tipo serosa, donde la mayoría son mixtas, a excepción de las linguales que son de tipo serosa, de acuerdo a secreción. Y las mayores tienen un conducto excretor propio, el principal, que tiene un nombre específico de acuerdo a qué glándula salival mayor estemos hablando, o sea, sublingual, o estemos hablando de la parótida, o la submandibular, o submaxilar. Ahora, estas glándulas salivales mayores tienen partes o nombres como bien determinados. O sea, hay una cápsula, que es el tejido que yo les indicaba, denso y irregular, que finalmente penetra al tejido como tal, donde están los acinos y los conductos excretores, y la van a dividir en lóbulos y en lobulillos. A esto le vamos a llamar parénquima. En este parénquima tengo el acino, el conducto excretor, y el tejido conectivo, en el cual pueden haber células del sistema inmunitario, como plasmocitos y linfocitos. Si recordamos un poco cuando revisamos epitelio y vimos la porción de glándulas de tipo exocrino, dijimos que estaban formando algunos acinos y que los acinos podían ser de tipo seroso, o sea, secretaban estas proteínas, o de tipo mucoso con el mucinógeno, y que ambos se describían como células de forma de pirámide truncada, con microvellosidad en la porción apical, núcleo redondo en la serosa pero basal y núcleo achatado en la mucosa, pero también de posición basal. Y que en ocasiones podíamos encontrar las miopiteliales que estaban por fuera, que eran más claritas, o también llamadas células en cesta, que lo cual lo que hacían es que, como tenían proteínas contráctiles, permitían que al contraerse bajo señales, se liberaba la secreción del acino, ya sea seroso, mucoso o mixto, hacia un conducto que sería el conducto excretor, cuyo conducto tenía nombres específicos de acuerdo a qué zona estuviéramos revisando. Conducto intercalar, conducto estriado, interlobular, intralobular, etc. Acá lo mismo que vimos la otra vez, es un acino mixto, donde el seroso abraza al mucoso y que el mucoso, o sea, el seroso atraviesa al mucoso mediante unos canalículos para liberar su secreción a este luz o lumen, y por fuera las de verde serían o sea, las de anaranjado, las miopiteliales o célula en cesta o célula en canasto. Más de lo mismo, vemos aquí la serosa abrazando a la mucosa y el conducto que en teoría era para liberar su secreción a este espacio, donde aquí ya encontramos el primer conducto que se llama conducto intercalar. De los conductos, este es el nombre hasta llegar al conducto principal, donde en verdecito tenemos el acino rodeado por fuera por la celeste, la miopitelial o célula en cesta, que son más claras. Luego tenemos el conducto intercalado, que es lo que se ve aquí, que presenta el epitelio cúbico bajo. Luego tenemos el conducto estriado, que el conducto estriado es este, que, como dice su nombre, cuando uno ve los cortes transversales, como la imagen de este esquema, abajito va a haber rayitas que simulan estrías, y más que nada son modificaciones de la membrana celular, en donde hay muchas mitocondrias, y estas modificaciones lo que hacen es cambiar el tipo de saliva, de una saliva primaria ya a una saliva, o saliva primitiva, a una saliva ya secundaria como tal, donde cambian los iones y se modifica. Por eso tienen estas estriaciones. Luego tengo el conducto intralobular, que es epitelio cúbico a cilíndrico simple. Ejemplo clásico de epitelio cilíndrico o cúbico simple, conductos excretores de las glándulas salivales. Conducto interlobular, donde tengo cilíndrico pseudoestratificado. El conducto lobular, que es cilíndrico estratificado, que igual es muy raro encontrar un cilíndrico estratificado. Y el principal, que ya es plano estratificado, que el nombre depende del tipo de glándula que estemos hablando, glándula salival mayor. De las primeras glándulas salivales tenemos la parótida. La parótida acá dice que es grande, está posicionada en esta zona de aquí, que abarca el 30% de la saliva total, porque quien da el mayor porcentaje de saliva es la glándula submandibular, submaxilar, el 60% pp. Esta glándula parótida se describe de tipo tubular, tubular-alveolar o tubulacinar, o sea, tiene partes de racinos redonditos y partes más alargaditos, como eran las glándulas del intestino del colon, la parte tubular recta. Y además de los acinos, que es una glándula de tipo serosa pura, o sea, tengo solo acinos más moraditos, y luego el conducto intercalar, el conducto estriado, el interlobular, hasta el espinal. Vamos a ver tejido adiposo blanco, o sea, estas células grandes con su núcleo desplazado a la periferia y su gran vacuola. Y se describe que también que los conductos intercalados predominan, y el nombre específico del conducto principal, el que presenta el epitelio plano estratificado, se llama estino. Imagen del libro. Entonces, acá lo que estoy viendo, solo acinos serosos, solo acinos teñidos. Entre medio de estos espacios es el tejido adiposo, que comentaba con la edad. Y entre medio los conductos estriados, aquí, aquí. Imagen de laboratorio. Todo esto son acinos serosos. Esto que están viendo aquí es un corte transversal del conducto estriado. El conducto intercalar, como es un epitelio cúbico bajo, prácticamente no se nota. Cuesta mucho. Aquí lo que siempre vamos a ir reconociendo con mayor facilidad son los conductos estriados. Estriado que tenía estas rayitas en su citoplasma por las modificaciones de la membrana. Otra cosa, yo les dije a ustedes, la glándula parótida es serosa pura. Eso es lo que se decía siempre, por mucho tiempo en los libros, en la bibliografía. Pero algunos libros más actualizados dicen que la glándula serosa también
no se describe, o sea, que la parótida no se describe como glándula serosa pura, sino como mixta. ¿Qué significa esto? Que tiene acinos serosos y acinos mucosos, pero de predominio seroso. O sea, lo que más se va a ver, van a ver acinos serosos. La imagen del laboratorio aquí concuerda un poco con eso, porque si ustedes miran, se ve que todo prácticamente está teñido, a excepción de esto que está aquí, o esta zona que está aquí, o esta zona que está aquí, pero que no corresponde a tejido adiposo, porque el núcleo se ve achatado, achatado, y se ve esta semiluna de Januzzi donde la serosa abrazaba la mucosa. Entonces, cobra sentido de que antiguamente se describía que era, que era serosa pura, o sea, solo racimo seroso, pero que actualmente consideran que es mixta de predominio seroso. Cualquiera de las dos opciones considera, bueno, mixta, predominio seroso o netamente serosa. Más imagen, todo esto asino seroso en este caso, esto, conducto estriado. Este espacio que están viendo aquí, artefacto, no debería verse porque el conducto se redujo por el procesamiento histológico. Pero sí se pueden ver estas rayitas, por eso conducto estriado. Glándula submaxilar o submandibular. Aporta el gran porcentaje de la saliva, aquí está, la glándula submandibular o submaxilar. Encontrar tejido adiposo no es frecuente, a diferencia de la anterior, que era la parótida, que sí era normal. Tiene conducto intercalados corto, a diferencia de la otra que los tenía largo, pero lo que más se destaca es el conducto estriado, porque como se genera el gran porcentaje de la saliva aquí, el conducto estriado es quien finalmente, como les comenté, modificaba de saliva primitiva a saliva secundaria. Entonces, por eso lo que más se destaca sí o sí en la submaxilar son los conductos estriados. Lo otro, ¿qué tipo de glándula es? ¿Mixta, mucosa, serosa? Esta es una glándula mixta, pero de predominio seroso. O sea, si yo miro aquí, voy a ver muchos acinos serosos y en algunas partes unos acinos mucosos formando esta estructura mixta. Veo también muchos conductos estriados. Todos estos que estoy aquí mostrando son de tipo estriado. Y luego los conductos interlobulillares. ¿Qué más? Puedo ver aquí una arteriola, acá una vena pequeña, y también puedo ver lámina propia, pero en este caso esta lámina propia, que es quien mantiene a estos acinos, tiene tejido linfocitario. Aquí, todos estos puntitos que ya les he comentado anteriormente. Tejido inmunitario. Imagen de laboratorio. Esto que están viendo aquí son los conductos estriados que están con artefacto. Nuevamente debería verse redondito, el epitelio cúbico, simple o cilíndrico, simple, pero esto está con artefacto. Aquí se ve un poquito mejor, esto también es un conducto estriado, y el resto son acinos serosos, que se ven los gránulos aquí donde acumula estas proteínas, pero estas enzimas más que nada, y esta lo mismo, esto es un acino mixto donde está la porción mucosa y la porción serosa. Serosa abraza la mucosa. A mayor aumento lo mismo, porción mucosa, porción serosa, la semiluna de Januzzi. Glándula sublingual. Prácticamente no aporta casi saliva, solo el 5%. Se describe como que el conectivo que forma la cápsula por fuera es muy poquito, por lo tanto es escaso, es débil. Tiene una cápsula sí, pero no es tan marcada como las anteriores cápsulas que conforman las otras dos glándulas salivales mayores. Tiene pocos conductos estriados y pocos conductos intercalados. Y no tiene un conducto excretor propio. El de recién también tenía un nombre específico que no se lo mencioné, que es Wharton, pero este tiene un conducto que se une al conducto excretor de la glándula submaxilar. Por ejemplo, aquí está la sublingual, y este conducto excretor se une al conducto excretor de la glándula submandibular. A nivel histológico, ¿qué tiene? Es una glándula mixta también, pero al revés de la submandibular es de predominio mucoso, o sea, veo muchos acinos blanquecinos, muchos acinos sin teñir, y en forma aleatoria acinos mucosos, o sea, acinos serosos. Aquí, todo esto blanquecino son las porciones mucosas, y, por ejemplo, aquí podría haber una porción serosa. Por eso, mixta, pero de predominio mucoso. Imagen de laboratorio con tinción especial para la parte del mucus. Veo todo esto que se ve muy celeste claro, azul claro, todo esto son los acinos mucosos, y hay algunas zonas donde se ven una parte un poco más oscura, por ejemplo aquí, o esta zona de acá, o esta zona de aquí, donde los núcleos se ven más redonditos y no están achatados, que va a corresponder a la porción serosa, escasa pero presente, mixta, predominio mucoso. Y acá veo algunos conductos de tipo más estriado, un conducto interlobular y una arteriola. Lo mismo mayor aumento, todo esto es mucoso, y esta es la porción serosa. Esta es la porción serosa aquí, y el conducto tipo el conducto excretor. Más imagen, conducto estriado, la porción de los acinos, parte serosa, y el conducto intercalar que prácticamente no se nota, porque como les comenté, es cúbico bajo, la transición entre la parte plana y el cúbica es muy chiquitito, entonces, y es escaso, así que por eso no se ve siempre, que se va a destacar, y con mayor facilidad en la glándula submandibular, el conducto estriado. ¿Qué más les puedo decir acá? Que la unidad básica de las glándulas salivales va a ser el acino y los conductos excretores, especialmente el conducto intercalar y el conducto estriado. Acá están las proporciones de cómo estos van variando, donde se destaca que en la glándula submandibular hay más conducto estriado. Lo otro, acá con los colores está mostrando los acinos y lo que predomina, qué tipo de secreción. En este libro sigue indicando que la porción, la glándula parótida es serosa pura, porque está todo marcado de color azul, o sea, de color rojizo. La submandibular sigue siendo mixta, igual que la sublingual, y muestra que es mixta de predominio seroso, versus la sublingual, que es mixta de predominio mucoso. Lo rojizo es la parte serosa, lo amarillo está señalando la porción mucosa.
Y lo otro que en algunas partes indican, como con mayor detalle, que hay una estructura que finalmente donde se genera la saliva de la primaria y la secundaria, conformada por el acino, el conducto intercalar y el conducto estriado, que le llaman salivón, que aquí se los dejé marcadito. Esto es lo mismo que esto. Del páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque tiene una parte de tipo exocrina y una parte de tipo endocrina. Aquí estoy hablando mixta de acuerdo no al tipo de secreción, sino que si tiene la parte como el tipo de glándula. Cuando les dije, hay dos tipos de glándula, glándula endocrina y glándula exocrina, y la glándula exocrina tiene dos tipos de secreción mixta, serosa o mucosa. Acá no, me refiero a una parte exocrina y una parte endocrina. El páncreas se describe cabeza, cuerpo y cola, donde la cabeza y la cola predomina la porción endocrina, que se llaman islotes de Langerhans. Y estos islotes no son más del 2% del total del páncreas. La parte exocrina se describe como tubular acinar ramificada, muy parecida al mismo tipo de forma de las glándulas salivales mayores. Presenta una cápsula débil, o sea, el tejido conectivo que está por fuera es poquito, y no presenta los acinos, que son de tipo seroso, no presentan miopiteliales, no hay conducto estriado en el conducto excretor, porque acá no se está secretando saliva, y sí hay células centroacinares que van a ver ahí, que se van a ver blanquecinas, que vienen después del acino seroso, las centroacinares que después se transforman en el conducto intercalar. Entonces, la parte exocrina de tipo serosa forma acinos, donde hay entre 50 células APP conformando este acino, donde la célula se describe como pirámide truncada, la porción serosa acá arriba, el núcleo redondito, abundante ribosoma, y presenta cierta, el citoplasma aquí más morado, pero en la parte apical se va a ver más rosada por estos gránulos que presentan estas enzimas. La célula centroacinar, vamos a tener el acino seroso y las que están por aquí al medio, que son como un epitelio plano simple o escamoso simple, que finalmente continúan con el conducto intercalado, blanquecinas, son estas células que es la transición, el cambio. Lo que les decía acá, el núcleo redondito, esta parte se va a ver más basófila, esta parte se va a ver más acidófila, y luego ya tengo la intercalar, o sea, perdón, la centroacinar, que finalmente se une con el conducto intercalado. Y acá, recuerden, no hay conducto estriado. Y el conducto excretor, que continúa finalmente, va a tener células caliciformes y también neuroendocrinas. Ahora, este acino exocrino de tipo seroso va a estar regulado tanto por los islotes de Langerhans, que son la parte endocrina, por lo tanto va a liberar hormonas para que actúen sobre estos, y también por las mismas células neuroendocrinas que formaban parte de las glándulas intestinales, específicamente las presentes en el duodeno. Imagen de páncreas. Esto es páncreas. Esto que se ve todo rosado va a ser la porción serosa. Esto que se ve más acidófilo son los tabiques, el músculo que forma estos tabiques. O sea, es el conectivo que forma estos tabiques. A mayor aumento, lo mismo, veo los tabiques formando los lobulillos, las porciones serosas, los conductos excretores, pero si sigo aumentando, veo ya los acinos serosos, donde está esta florcita y las células del medio más pálidas, más claras, por ejemplo, estas que están aquí o estas que están aquí, corresponden a las centroacinares, las que finalmente se fueran el conducto intercalar. Más de lo mismo, tengo el acino seroso, la célula centroacinar, luego el conducto intercalar. Lo mismo, el acino seroso, las células claritas, la célula centroacinar, el conducto intercalar. Más de lo mismo, microscopía electrónica, célula centroacinar, la porción apical, la parte clara, la intercalar, y luego el conducto, o sea, la centroacinar y luego el conducto intercalar. Imagen de laboratorio. Todo esto son los acinos serosos, porciones más moraditas, la parte más pálida, más clara, estas corresponden a las células centroacinales. Porción endocrina. El 2% del volumen total son los islotes de Langerhans, formando esta estructura redonda, rodeado por capilares fenestrados, o sea, con ventanas las endoteliales con agujero, donde vamos a encontrar estos 4 tipos celulares, en las que se destaca siempre las células alfa y las células beta, glucagón e insulina en posición central y glucagón en la porción de la periferia. Lo que les dije recién, tengo en la porción exocrina y la porción endocrina, que es los islotes de Langerhans, que finalmente mandan sus señales hacia también la parte que sería la porción exocrina, quien va regulando también qué tipo de enzima se está liberando. Más de lo mismo, el lote de Langerhans, la porción pálida, clara entre medio de los vacinos serosos, y acá con una tinción para identificar las células alfa, o sea, las que sintetizan glucagón. Y aquí una imagen de inmunofluorescencia, donde estamos marcando con azul todos los núcleos independientes, si son de la porción exocrina o de la porción endocrina. En rojito, lo que serían las células de beta, y en verde las células alfa. Y otras inmunistoquímicas donde un anticuerpo anticélulas alfa, beta o polipéptido pancreático o somatostatina reconoce la célula específica en los islotes de Langerhans, donde pueden ver que las que predominan siempre son las células beta, las de insulina, lo siguen las alfa, las de glucagón. Y por último, somatostatina y polipéptido pancreático. Más de lo mismo, páncreas, porción serosa, porción exocrina, porción endocrina, islotes de Langerhans, rodeado de muchos glóbulos rojos, que sería la presencia de muchos capilares de tipo fenestrado. Lo mismo, páncreas, porción exocrina, porción endocrina, glóbulos rojos, y acá estas 4 tipos celulares que lo conforman. Acá los acinoserosos, la porción
en el medio las centroacinares. Más de lo mismo, acinos serosos, las centroacinares, la porción endocrina. Hígado. Hígado, a diferencia de páncreas, no es que haya un tipo celular que sintetiza proteína, o sea, enzima, y un tipo celular que sintetiza hormonas, sino que el mismo hepatocito cumple doble función, exocrina y endocrina. El páncreas prácticamente no tiene tejido conectivo, a excepción de una zona que se llama espacio portal. Si hay conectivo es porque está con algún tipo de daño o alteración en la histoarquitectura. El hígado por fuera tiene una cápsula que se llama cápsula de Gleason, que es el tejido, como le dije, conectivo denso y regular. Y la forma clásica de escribir al hígado es que forma una especie de lobulillos, los lobulillos hepáticos, que son estos que están aquí, donde se dice que el hepatocito tiene forma hexagonal, hepatocito forma hexagonal, hepatocito siempre muy acidófilo, donde en cada vértice del hepatocito, que está aquí, de este hexágono, va a haber un espacio porta. Y este espacio porta tiene una tríada portal, que son 3 elementos básicos. Y que al medio del hepatocito aquí va a haber algo llamado vena central o vénula centrolobulillar. En realidad son vénulas por su morfología, pero se les dice vena. Más de lo mismo, esta estructura que estoy viendo acá, aumento, miro y veo. Cada elemento rosadito corresponde a un hepatocito. Estos hepatocitos se organizan en trabéculas que parten desde aquí, su vértice de acá, hacia la vénula central o centrolobulillar. Entre medio de los hepatocitos hay un espacio que se llama espacio de Dice. No está en contacto directo el hepatocito de esta trabécula o de este cordón con este hepatocito, sino que hay un espacio de Dice. Y entre medio del espacio de Dice está un capilar, que es el capilar sinusoidal o sinusoide hepático o capilar discontinuo, que atraviesa por aquí hasta acá. Los vértices, como les dije, espacio porta, conformado por la tríada portal. Y la tríada portal, ¿a qué se refiere? A un conducto biliar, que está aquí marcado de verde, que presenta un epitelio cúbico simple, a una arteriola hepática, que está acá marcada de color rojo, que deriva de la arteria hepática, pero es una arteriola hepática, y a una vénula porta, que deriva de la vena porta, pero algunos le dicen vena porta, pero es vénula porta. Entonces, la tríada portal más el tejido que está alrededor, que es conectivo escaso, forman el espacio portal. Espacio portal conectivo más triada portal formada por el conducto biliar, la arteriola hepática y la vénula porta. Acá la vénula me trae los nutrientes y la arteria me está dando la parte funcional. Se mezclan en estos espacios o en estos capilares sinusoidales esta sangre proveniente de la arteria y de la vena y llegan hasta acá la vénula central o centro lobulillar. Por tanto, los hepatocitos que reciben más oxígeno van a ser los primeros que están aquí y los que reciben menos van a ser los que están más cercanos a la vénula central o centro lobulillar. Veo entonces el lobulillo hepático clásico. Cada vértice correspondería entonces al espacio porta, donde adentro tengo la tríada portal. Acá la vénula central o centro lobulillar. Todo esto son las trabéculas de hepatocitos que están hacia allá, todos hacia allá. Entre medio los espacios que se ven blanquecinos serían los sinusoides hepáticos, los capilares de tipo sinusoidal, más el espacio de Dice. Otra forma de organizar ¿cómo se llama? El hígado, el lobulillo portal. El lobulillo portal corresponden a tres lobulillos hepáticos adyacentes, donde todos secretan, o los canalículos biliares secretan o liberan lo que están sintetizando aquí, esta parte de la bilis, a este conducto biliar en común, formando esta estructura, que se llama lobulillo portal. La otra forma de clasificar también al hígado, de acuerdo a las funciones, es al tipo de hepatocito que vamos a estar mirando. Como les comenté, esto es el espacio porta, esta es la vénula central, en el espacio porta tengo la triada, arteriola, vénula y conducto. Se mezclan la sangre de la vénula y la arteriola, pasan por estos capilares sinusoidales, llegan hacia acá. Estos hepatocitos son los clasificados como tipo 1 porque son más acidófilos, son más grandes y resisten más porque son los que reciben más oxígeno. Estos que están aquí son más pequeños, pero finalmente tienen más ribosomas, lisosomas y son los que permiten participar en el metabolismo de los fármacos. Ahora, en caso de alguna necrosis, o más que nada de alguna no necrosis. En el caso de alguna isquemia o hipoxia, los que tienen la mayor necrosis van a ser siempre estos, porque son los más alterados o afectados, porque les llega menos oxígeno. Si pasa aquí, llega poco, pongamos que es una isquemia. Los primeros en verse afectados son estos, porque finalmente los que reciben los primeros nutrientes y el primer oxígeno son los de aquí y los de acá. Que creo que les saqué la imagen. Sí. Ahora, más a nivel más como de histología como tal, además de esas clasificaciones, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esto, que es el espacio porta, la arteriola y conducto, y la vénula, que pasan aquí, mezclan, como les comenté, mezclan aquí la sangre por el capilar sinusoidal. Vemos aquí en las endoteliales, y entre medio está el espacio de Dice, y todo esto son los hepatocitos. Los hepatocitos no se contactan directamente con el capilar tampoco, sino que está este espacio donde meten sus microvellosidades aquí y reciben o eliminan lo que necesitan. En paralelo también está el canalículo biliar, que finalmente forma el conducto biliar a nivel de la parte de la tríada portal. Y además, dentro de esto, que sería el sinusoide hepático, tengo las células de Kupffer, que son los macrófagos que están aquí presentes.
Y en el espacio de Dice tengo las células de hito, células estrelladas, que lo que hacen es que almacenan vitamina A, vitamina D y también lípidos, y sin embargo son que frente a algún tipo de alteración se transforman en mioepiteliales, o sea, sintetizan también eh, precursores de colágeno y finalmente generan esta como cirrosis, esta pérdida de la arquitectura del hígado como tal y sintetizan conectivo, colágeno en zonas que no debería haber. Se consideran que el colágeno tiene que estar solo aquí y rodeando parte de la vénula, formando parte de las túnicas. Hepatocitos, entonces, muy acidófilos, pueden tener un núcleo muy grande, también se pueden ver denucleados, tienen toda la maquinaria metabólica activada, tienen una porción llamada porción apical, donde se contacta con su hepatocito vecino, y entre medio está el canalículo biliar, y la porción vasolateral, donde tengo estas microvellosidades que finalmente son las que se contactan en el espacio de Dice, y acá estaría el sinusoide hepático. Imagen de los hepatocitos o del hígado, muy celular, solo aquí puedo tener conectivo, acá veo un poquito más de conectivo, aquí también. Más de lo mismo, hepatocitos, esto sería la vénula central o centro lobulillar, todas las trabéculas de hepatocito, las de Kupfer, los macrófagos, las trabéculas de hepatocito, lo mismo con tinción de Paz, que me permite reconocer, en este caso, el glicógeno, entonces como el hepatocito acumulan también este glicógeno, lo puedo ver aquí marcado, de color fucsia. Acá veo algunos hepatocitos binucleados, los espacios y los sinusoides hepáticos. Más de lo mismo con la tinción de Paz y Paz diastasa, cuando elimino el glicógeno con esta enzima que se incorpora, puedo ver solo las trabéculas de hepatocito, donde estos cordones están rodeados también por fibras reticulares como base. Nuevamente otra tinción para reconocer glicógeno carmín de Best, donde se ve todo esto un poquito más rojito, la zona donde está en el citoplasma guardado este glicógeno, y veo los espacios, los sinusoides. Lo mismo que les comenté recién, tinción para fibras reticulares colágeno tipo 3, que forma parte o ayuda a formar parte de las trabéculas de los hepatocitos. Y un HE normal, convencional, donde veo los hepatocitos bien acidófilos. Entre medio estoy viendo glóbulos rojos, que correspondería a los capilares sinusoidales. Y si hago mayor aumento, veo este espacio que está aquí con la flecha, que corresponde al espacio de Dice. Y acá estaría ya el endotelio del sinusoide como tal. Tinción o en realidad técnica inmunohistoquímica para reconocer, en este caso, las células de Kupfer, los macrófagos, en los sinusoides hepáticos. Más de lo mismo, una central o centro lobulillar, sinusoides hepáticos, los hepatocitos aquí, de los sinusoides, células de Kupfer, los macrófagos, el endotelial del epitelio de la vénula. Y parte del espacio triada portal, entonces aquí estoy con tinción para fibras colágenas, por lo tanto azul todas las fibras colágenas presentes, formando parte del conectivo. Y acá los tres elementos clásicos de la triada portal, la arteriol hepática, el conducto biliar y la vénula porta. Luego tengo el árbol biliar, que tenemos los hepatocitos con su doble función exocrina y endocrina. En la porción apical teníamos los canalículos biliares, que después finalmente son hacia la parte ya de los vértices aquí, el conducto biliar o el canalículo periportal, y después finalmente el que sale, que sería el conducto biliar, donde el epitelio va de un epitelio cúbico bajo a un epitelio cúbico simple. Y quienes conforman este epitelio de los canalículos biliares son los colangiocitos, que son células que presentan un gran cilio en su porción apical, como el que estamos mostrando aquí con bioscopía electrónica. Y por último, la vesícula biliar, que tiene a nivel del cuello glándulas mucosecretoras, pero lo más importante es explicar que la vesícula biliar lo que hace más que nada es concentrar esta bilis. Y tiene capitas, tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa presenta un epitelio cilíndrico, simple, cilíndrico, pseudo, estratificado, donde hay dos tipos celulares, las células en cepillo y las células claras. Más que nada las cepillos tienen microbiosidad y lo que hacen es concentrar esta bilis. No hay muscular de la mucosa, ni tampoco vasos linfoides, como eran las otras capitas que hablamos del tubo digestivo como tal. No tiene su mucosa, y la muscular tiene músculo liso para todos lados en forma aleatoria. Y entre medio hay unos espacios bien grandes que son los senos, que tienen este nombre súper raro, y estos senos lo que ocurre finalmente que a veces se llena de bacterias y forman o presencia de cálculos, son como unas dilataciones de la porción de la muscular. Y por fuera, ya hacia externo, tengo la adventicia, que la adventicia se conecta en este caso con la cápsula de Gleason del hígado, o también tengo la parte de peritoneo, que más que nada es la serosa, y serosa mesotelio más conectivo. Y acá lo que les muestro de la vesícula biliar, donde tengo el epitelio cilíndrico simple, el músculo para todos lados y estos espacios grandes que les comenté que correspondía a estos senos. Y aquí epitelio cilíndrico simple con HE, microvellosidades y en este caso una inmunohistoquímica para reconocer parte del citoesqueleto de estas células epiteliales. Y eso es de glándulas anexas, bien rapidito con los puntos más relevantes para que, eh, a ver, sea lo más sencillo, pero destacar siempre hígado, reconocer siempre espacio porta, triado portal y los tipos de secreciones de las glándulas salivales mayores. De páncreas, saber que tiene función mixta, endocrina y exocrina, reconocer cuál es la porción endocrina. Y de vesícula biliar, más que nada, reconocer que el epitelio que presenta el epitelio cilíndrico simple o cilíndrico pseudo ratificado. Y acá una imagen que les traía, pero yo se las voy a explicar rapidito. Esta imagen corresponde a un corte de hígado, en donde veo que ese tejido es muy celular,
lo que estoy mostrando aquí como A corresponde a la vena central o centro lobulillar. Lo que estoy viendo aquí como filitas son las trabéculas de Remarque, las trabéculas de Patocito, cordones de Patocito. Lo que estoy viendo en medio son los sinusoides hepáticos, que si hiciera mayor aumento me diría el espacio de dice. Y lo que estoy viendo aquí correspondería al espacio porta. El espacio porta que cada letra tiene algo. La F es una arteriola hepática, la D es una vénula porta y C es un conducto biliar. Y todo esto con lo que está alrededor es espacio porta y esta F y D es la tríada portal. ¿Qué más? Esto es de glándulas anexas. No sé si tienen alguna duda o algo, igual, de igual manera me pueden siempre escribir si tienen consultas. Y lo otro que les quería comentar que Marjorie ya me dijo que la prueba va a ser para el próximo jueves. Ahora, yo no sé si les acomoda o si les parece que yo tenía pensado clase el jueves, después de la tarde, después del segundo bloque, que era piel. ¿Les acomoda tener la clase o se la dejo para el próximo lunes? Que piel no es tanto, pero necesito saber eso para ver si puedo hablar con Marjorie y hacer como ese ajuste. De los que están aquí, Em, ¿alguien tiene ¿Podría como algún... repetir la propuesta, profe? ¿Cómo? Sí, podría como repetir lo que Ah, mencionó. sí, de que la prueba me dijo Marjorie que es para el 7, que es jueves. Entonces, me dijo que después de la prueba pueden seguir teniendo clases, que sería el bloque que yo tenía estipulado en la clase de piel. Mi consulta es, ¿les acomoda tener la clase o quieren que se las deje para el lunes que viene? Porque el lunes ya ahí terminamos como con la materia de la segunda unidad. Yo creo que Profe, a lo mí más no cómodo me... sería el lunes. Ah, yo ¿Ya? voy a decir que a mí me da igual el jueves. No sé qué dicen mis compañeros, porque así no nos atrasamos y si no es tanto en verdad, no sé. Porque es que, por ejemplo, el lunes que viene, no, supuestamente el lunes y la otra tienen prueba. Yo no sé si siguen con el mismo calendario que viene la prueba la próxima semana, la segunda unidad. Entonces, igual tengo que hablar con Marjorie, que, porque todavía me dijo que tengo días para ajustar en caso de que pasen como emergencia. Entonces, esa es mi duda, que van a estar muy saturados para tener clases o les da lo mismo